¿Atribuyes a otros factores esto? Agradecería me lo expliques. Gracias. A ver, como para hacer un poquito de repaso a la pregunta y para que me quede completamente claro, si me lo permites, la pregunta es a conocer cuáles son las causas o los factores por los cuales los operadores turísticos, en este caso, no ejercen una valoración por los otros atributos presentados. ¿Es esa la pregunta? Sí. Sí, lo indicaba porque en el caso de los atributos que mencionaste, en el cuadro de alternativas de intervención, indicabas que los tour operadores no valoran del mismo modo las intervenciones en gestión ambiental y restauración marino-costera, ni tampoco las demandas adicionales para habilitación de infraestructura. Sin embargo, sí estarían dispuestos a un incremento de tarifas, lo cual suena también un poco confuso respecto a que ellos esperarían que también se generen mejoras y porque no confían mucho en el manejo de fondos. Y sin embargo, los turistas sí valoran la gestión ambiental, ¿no? Sí valoran la habilitación de infraestructura con demandas adicionales, pero no estarían de acuerdo con un incremento de tarifas. Entonces suena como un poco contradictorio esas posiciones. No sé si tienes alguna explicación respecto a eso. Ok, una de las primeras respuestas que puedo dar es de que como parte de los hallazgos es que sí se ha encontrado y se ha validado esta contraposición, que es muy visible. Es muy visible de decirlo porque justamente las preguntas que se hacen es para dar explicación en cuanto a llegar al plan de intervención. Entonces, esta contraposición existe. Ellos, por algún lado, sí reconocen las intervenciones de mejora que deben haber, pero por otro lado no están dispuestos a incluirlas dentro del incremento de tarifas de ingreso que en realidad no genera el bienestar de ellos. Entonces, eso es lo que se explica. ¿Está bien? Entonces, eso sí se expresa como una contraposición, pero tú explicabas esto que se atribuye a factores culturales y de ingresos económicos. Eso está explicado en una parte de la tesis. ¿Es así? ¿Esos serían los únicos argumentos que explicarían esta contraposición? La falta de información o valoración respecto a los servicios ecosistémicos y la reducción de la baja percepción de ingresos, porque creo que en su mayoría, no sé si entrevistaste a nacionales o extranjeros, porque la percepción cultural y conocimientos va a variar. ¿Eso sería un argumento, una explicación a esa contradicción? En base a los hallazgos encontrados, sí, constituye parte de los argumentos a esta contraposición y en base a lo que se llegó a recolectar de la información brindada por parte de ellos. De acuerdo. Y como segunda pregunta, tú brindas recomendaciones generales y por actor, ¿no? Para la gestión, para los pobladores, para los visitantes, para los turoperadores. La pregunta es, para el gestor específicamente, ¿cómo podría tu tesis serle útil de manera concreta, específica, en la inclusión de este tipo de atributos, de valoración? En la estructura de costos que puede plantear el CERNAM a futuro, ¿no? No ahora con la coyuntura, pero sí a futuro, cómo podría serle útil la información que tú has generado en este documento de tesis y cómo podría incorporarse en la estructura de costos o de determinación de tarifa a futuro. Ok, una de las recomendaciones que justamente tiene que ver con brindar información para mejorar las políticas públicas en la gestión de áreas naturales protegidas es de que fue muy visible desde el momento en que comenzamos a conversar con diferentes tipos de especialistas, es que el operador turístico no es o no debe ser considerado como el aceptable, aquel que yo regulo, genero la política de gestión y tú lo aceptas. No eres parte de la participación de generar política con este actor clave que sí, no es el turista, ¿no? No es el turista, pero es quien brinda los servicios turísticos. Entonces, no verlo como un actor clave dentro de esta coyuntura de mejorar la gestión es parte de las recomendaciones que deben ser
tomadas en cuenta por parte de esta investigación, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Otro de las cosas que tiene que ver por el mismo lado es la parte del manejo de conflictos, que bueno, bueno, tú como peruana, y se lo voy a compartir al resto, es de que en sí Perú tiene muchos conflictos sociales en general. Ya hay escenarios donde también se ha dado luz a que como se va a desarrollar un puerto pesquero muy cerca de la Reserva Nacional Paracas, esto ya abre un potencial conflicto. Y eso se ha tenido luz de esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la concertación? A mí me gusta muchísimo, parte del eslogan del Servicio de Áreas Naturales Protegidas es que hablamos mucho acerca del aliado estratégico, el aliado de la conservación, pero debe ser visto realmente esta comunicación y este diálogo directo con generar política pública con este actor clave, ¿no? Porque si no se desarrolla de esta forma, no va a ser posible compartir estas metas y que puedan encaminarse a llevar a una estructura y a un mejor desarrollo, ¿no? Eso es parte de las cosas. En cuanto al tema de tarifa, en este caso hemos incorporado la parte de tarifa de ingreso, es de que una vez más, la tarifa de ingresos no puede ser vista sin considerar que estamos trabajando con atributos y con algo altamente sensible, ¿no? Es decir, que no puede ser solamente un análisis de costo simple ni un análisis de precio simple, sino que tiene que ser visto como parte de lo que es un servicio ecosistémico. Es por eso que, a diferencia de realizar un ejercicio simple de análisis de costeo, acá se incluye la valoración económica, ¿no? Que en ningún momento tiene que ver con precio, ¿no? Sino de darle este valor que existe y que es ya de manera intrínseca, ¿no? Eso es otra de las cuestiones aquí a tratar. Y bueno, y lo último es lo que, con lo cual también formé parte de las conclusiones, es de que los otros actores son y forman parte de la gestión pública, como es la municipalidad, como es Produce. Entonces, este diálogo termina siendo muy importante para poder desarrollar mejoras en toda la dinámica local, ¿no? Que es lo que en realidad se requiere. De acuerdo. Solamente si me permiten una última aclaración, más que pregunta, es una aclaración, no sé si me perdí. ¿Cómo se determinaron los niveles de tarifas para evaluación en esta matriz que nos presentaste de $5 y $8 si no se evaluó disposición a pagar? Esa duda me quedó. A ver, el tema de incluir la variable costo, en este caso nosotros la variable costo lo incluimos como parte de una tarifa de ingreso porque ya existía una tarifa de ingreso que se cobraba y porque existía una decisión por parte de Cernam de querer incrementar una tarifa de ingreso, porque esto daba los estudios de mercado, y por otro lado, si es que realmente el consumidor está dispuesto a pagar esta tarifa de ingreso. Entonces, ¿cómo es que se llega a esto? Haciendo un análisis de mercado, simple, donde das rangos de precios y finalmente terminas ubicando este rango mínimo máximo, ¿no? Sí. De acuerdo, gracias. Eso sería todo, gracias. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Lisela el enorme esfuerzo de síntesis que hizo en su presentación y que ha resultado en una presentación muy ordenada, clara y consistente, ¿no?
se ha entendido claramente el marco teórico del cual partió, qué procedimiento se utilizó, cuáles son las limitaciones que encontró tanto en la teoría como en los instrumentos y cómo los resolvió, ¿no? Así que, en primer lugar, quiero señalar este punto, ¿no? En segundo lugar, quiero hacer, entendiendo que una vez que se ha adoptado un marco teórico, ¿no? Tenemos que manejarnos con las premisas y de dicho marco y con las dificultades, los aciertos, los hallazgos, tiene que analizarse dentro de ese marco, ¿no? Y en ese sentido, hay tres cosas tres aspectos, digamos, que me generaron un interrogante, ¿no? Un dato es que los visitantes, más del 80% de los visitantes, no recuerdo exactamente ahora si 83 o 84% de los visitantes, son nacionales, ¿no? En ese sentido, un comentario tuyo, Lisela, acerca de que la modalidad turística es ir a Machu Picchu y después pasar por este lugar, en realidad vale para el 16-17%, ¿no? Entonces, estos, digamos, más de 4 de cada 5 turistas, digamos, van a tener motivaciones, digamos, distintas a las de los extranjeros. De hecho, le das importancia al comienzo de tu planteo a cierta injusticia que podría generarse con las tarifas según los turistas fuesen nacionales o extranjeros, digamos. Bueno, concentrándonos en los turistas nacionales, digamos, creo que la cuestión de la elección, digamos, o más bien las correcciones a la teoría ortodoxa de la elección, hechas sobre todo por autores que se han inspirado en la psicología para analizar, bueno, limitaciones, distorsiones, carácter incompleto de las elecciones, en fin, diferentes sesgos, digamos. Creo que tal vez sea un asunto al que, no sé, en el futuro creo que debería prestársele atención, digamos, ¿no? Este es un punto, ¿no? El segundo punto es el que tiene que ver con los operadores. Y también quiero vincularlo con lo que presumo que caracteriza a la realidad peruana, porque en una parte de tu trabajo señalas que no hay un listado completo a pesar de que hay un registro municipal y que esto tiene que ver con un alto grado de informalidad. Por lo tanto, evidentemente eso también debe influir en las motivaciones, en este caso de los operadores, ¿no? Y el tercer comentario que quería hacerte, o que quería que vos ampliaras, digamos, es que hacia el final te haces
eco de una afirmación por parte de una institución internacional, multilateral, digamos, en la que esa no es tuya, sino que la tomás, digamos, que en los países en desarrollo hay menor conciencia ambiental, ¿no? Y como vos sabés, eso es, en realidad es algo muy discutible. Y no solo discutible, sino discutido, ¿no? Eh, digamos, no sé, los, de por sí la propia cuestión ambiental tuvo un, un- una importante aceleración en términos de conciencia pública a raíz de los problemas de contaminación en los países desarrollados, ¿no? Entonces, eso, este último asunto, vos no forma parte del cuerpo de tu tesis, no incide ni en tu marco teórico, ni en los instrumentos que utilizaste, ¿no? Pero quería escuchar un comentario tuyo al respecto, ¿no? Entonces serían esas tres cuestiones, ¿no? Los visitantes, los operadores y esta afirmación, digamos, que en mi opinión es discutible, ¿no? Gracias. Bien, son 3 puntos que yo también pude anotar. Espero poder llegar a responder todos en la medida de posible. Bien, lo que tiene que ver con turistas nacionales, sí. En realidad esto es otra de las cosas que creo que también podría ayudar en temas de la gestión, es considerar que que los turistas nacionales deben de tener otro trato y deberían tener otro trato mucho más especial, sobre todo porque tienes ahí directamente al turista nacional, al turista local, al turista regional, que te puede brindar mucho más información para poder construir políticas públicas y construir políticas públicas en gestión de la comunidad y en este caso del Ministerio del Ambiente en lo que es administrar áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se considera una ventaja y que debería ser aprovechada por parte del organismo de Cernam. En cuanto al tema del análisis cognitivo que se trabaja esta metodología que complementa, creo yo, la explicación, sí, estas tienen sus limitaciones, tienen sus desventajas y bueno, los economistas acompañados de los psicólogos cognitivos por tener esta pasión de querer entrar en la mente del consumidor y poder hacer esta selección de preferencias, siempre se va a encaminar a tener limitaciones, ¿no? Que hay que reconocerlas al momento que se realizan este tipo de estudios. En cuanto a la segunda parte, que tiene que ver con el tema de la informalidad y que de algún modo apoyaría en explicar estas causas, que también la relaciono en este momento con la primera pregunta de mi jurado, en este caso de Daisy. En realidad sí, porque dentro de las estrategias que yo comentaba para poder llegar a comenzar a encuestar a los operadores turísticos, nosotros siempre esperábamos de que al hacer la pregunta, por ejemplo, el tema de su negocio, ¿no? En temas de costos de sus negocios, que generalmente son preguntas sensibles para alguno de ellos, si se tornaba en torno a decir de que es una investigación, que tiene que ver con un tema académico, entonces ellos se veían muy abiertos a poder compartirme incluso ese tipo de información, ¿no? Pero cuando uno va indagando cada vez más en la parte de su negocio, la informalidad es muy visible, ¿no? Es muy visible. Incluso la informalidad se presenta a lo largo de todo el proceso de brindar el servicio, turístico, ¿no? En todo el proceso, ¿no? En todo el proceso. Así que sí contribuye a explicar las causas en el caso de los operadores a negarse a este incremento de tarifa, ¿no? Que además yo me atrevería a decir de que
esto debería ser visto de una forma parcial. ¿Por qué de una forma parcial? Porque si realmente a ellos se les invita a concertar, a dialogar, ellos están dispuestos a hacerlo, porque lo pude ver en el ejercicio práctico. Ellos realmente querían ser escuchados. Entonces, sí resalto de que más que, más que generar cuestiones que tengan que ellos solamente aceptar, es importante poder identificar cuáles son estos incentivos y que desde alguna forma la economía sí te permite poder identificarlos. Pero para hacer esta identificación y para hacer este análisis y esta estructura que ya serían cuestiones de costeo y cuestiones de precio, hagamos la primera parte, que es la parte de concertar y planificar, ¿no? Y llegar a este consenso para poder comenzar a gestionar políticas públicas, ¿no? Y en cuanto a lo tercero, la verdad que yo concuerdo mucho con usted, sin embargo, fue parte de las evidencias que nos pidieron, ¿no? Entonces estamos en un tema de investigación, así que se debió de simplemente fundamentar. Concuerdo con usted también, y me atrevo a decirlo, de que estos estudios de valoración económica en algún sentido ha formado parte de un marco ideológico y también de un imperialismo ideológico, ya que como se habla de valoración económica, uno cree, y espero que no sean muchos economistas, que se puede valorar todo, cuando eso en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Hay cosas, bueno, no cosas, porque no debería de ser visto tampoco de esa forma, pero simplemente no es posible apostar por la valoración económica a, a cuestiones que en sí es incalculable, ¿no? Es absolutamente incalculable llegar a hacerlo, ¿no? Yo también me he dedicado a temas de investigación en general con otro tipo de estudios y a veces cuando se viene y uno se termina alentando o diferentes estudiantes se vienen alentando por decir quiero valorizar tal cosa y en realidad no debería de ser entendido de esa forma la valoración, sino en realidad debe ser un instrumento para poder llegar a poseer información que otros métodos no te lo darían, ¿no? Y que una vez más la estimación de este valor económico no tiene nada que ver con precios, ¿no? Y no debería de ser entendido de esa forma. Concuerdo. Y bueno, eso. No sé qué otra pregunta continúa y bueno, y espero haber respondido a sus preguntas. Sí, sí. Hola, bueno, me toca a mí. ¿Empiezo yo? Sí, está bien, gracias. Sí. Bueno, bueno, Lisela, creo que tu tesis le veo como dos ventajas, digamos. María, La no sé primera si es que... antes de que continúes, no sé si podrías darme la cámara. En realidad me ha gustado tus aportes y quisiera conocerte, aunque sea por este medio. ¿Ahí se me ve? Hola, de verdad que es un gusto conocerte, me ha gustado tu Bueno, observación. muchas gracias. Estoy medio de entre casa, por eso no estaba compartiendo, pero... A ver, espérate. Espérate un segundo que pongo acá. Esto así. Bueno, creo que veo como dos aportes de tu tesis. El primero es, por supuesto, aportar información para esta cosa que, bueno, insertado en un aspecto que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas está demandando, que es lo de la valoración ambiental y bueno, empezar a generar información al respecto. Pero por otro lado, también vos dijiste que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas está solicitando la participación de los actores. Eh, entonces creo que en este sentido veo como un beneficio tangencial también que entrevistaste. Vos habías dicho como a casi 400 entrevistados entre operadores turísticos y turistas. Entonces son casi 400 personas involucradas en el área. No sé cuántos extranjeros hubo entre los entrevistados, pero bueno, es gente que por ahí en su vida no había escuchado la palabra servicio ecosistémico y gracias a tu trabajo
y a la recopilación y a la conversación, seguramente empezaron escucharon quizá por primera vez el término servicio ecosistémico y empezaron a tener una visión distinta. Entonces me parece que eso le da un valor agregado también a esto de la participación de los actores. Y después una cosa que me parece en relación a esto, a esto del valor económico que es algo que mientras leía tu tesis y mientras escuchaba tu exposición, y que ahora justamente vos lo acabas de mencionar respondiéndole a Pedro, es esta cuestión que yo estoy muy de acuerdo en que no es lo mismo el valor económico que se le puede dar a algo que el valor, digamos, el valor ambiental o el valor de paisaje, que de hecho tu tesis al principio el título figuraba valor de paisaje, y bueno, que es una cosa como muy difícil de poner un precio a lo que es el valor de paisaje. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión como muy importante, ¿no? Que no, yo estoy de acuerdo contigo que hay corrientes economicistas que tratan de poner valor a los servicios ecosistémicos y la disposición a pagar, etcétera. A mí en general no me gustan esos trabajos porque justamente no es lo mismo los turistas que los operadores turísticos que las generaciones futuras que van a querer ir al área. Entonces, el valor económico está relacionado con un montón de valores personales intrínsecos que, que creo que no es, que las aproximaciones en general que dan valor económico, yo siempre le encuentro como cosas que no me gustan. Pero sin embargo, en la encuesta se mezclan un poco. Yo creo que quisiste abarcar mucho y a veces es como después difícil después separar qué es lo que de los resultados. Pero por un lado, fíjate que mirás la cuestión de la gestión ambiental, si la gente está, porque por un lado, eso, si la gente está dispuesta a pagar por la gestión ambiental, que tiene que ver con la investigación, el manejo del área, etcétera. Y por otro lado hay una cuestión como muy diferente, que es los servicios higiénicos, o sea, que la gente tenga infraestructura del área. Y por otro lado, la valoración del patrimonio, que los operadores turísticos, algo muy claro en tu tesis es que es lo que más interesados están, porque obviamente o sea, eso redunda en sus ingresos. Si empieza a tener valor patrimonial, la gente va a ir más, entonces ellos van a tener mayores ingresos. Entonces me parece que esas tres cosas son cosas como bastante diferentes y no termina de quedar claro, digamos, esto de la disposición a pagar. Y en este sentido, vuelvo un poquito para atrás, y la pregunta, es que eso es una pregunta filosófica, no sé si tiene una respuesta, pero ¿quién debe pagar el valor ambiental o la gestión ambiental? Entonces, quizás yo pienso que, bueno, si se aumenta el precio del ingreso, que quizás está vinculada, por un lado, a hacer servicios ecosistémicos, pero por otro lado, a generar investigación al respecto, de una mejor gestión ambiental del turismo y de empezar a valorizar y a concientizar a la población y a generar esto que decían de carteles, pero los carteles no tienen que ver solo con la señalización, sino con la concientización, que es importante para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, bueno, en ese sentido te quería preguntar, como habiendo, digamos, realizado todas estas encuestas y esta investigación y esta metodología del Choice Experiment, etcétera, si a vos hubo algo que, porque después dijiste, bueno, habría que reformular las encuestas, digamos, ¿no? Entonces, si vos tuvieras que reformular tu tesis, ¿con qué te quedarías, digamos, que sería como más importante? O sea, ¿qué te hubiera gustado averiguar con las encuestas que te costó dilucidar por todas estas cuestiones, digamos, tan grandes que quisiste abarcar? ¿Con qué te quedarías o qué dudas te quedaron acerca de digamos, las elecciones de los actores, digamos? ¿Cómo reformularías las encuestas si la tuvieras que volver a hacer tu tesis, digamos? Básicamente es eso lo que te quería preguntar. Okay.
Gracias. Voy a dar, bueno, voy a tratar de llegar a responder y a satisfacer las preguntas. Por un lado, sí, concuerdo contigo con esta pregunta que siempre es quién finalmente debe de pagar, quién finalmente debe asumir estos costos, sean positivos o sean negativos, hacia dónde se los incentivos, ¿no? Que terminan siendo también cuestiones de problemas políticos, ¿no? Pero finalmente llegamos a cuestiones filosóficas, ¿no? Y que son discusiones que finalmente no pueden cerrar porque hay diferentes aportes que nos llegan a poder dar luz por diferentes lados cuando comenzamos a hablar sobre este tipo de discusiones que en realidad no voy a entrar en este momento, pero sí voy a ir hacia la parte de experimentos de elección. Bueno, en realidad, y a la vez también como tratar de acercarme a la pregunta que me hiciste, de qué cosas sacaría, qué cosas dejaría y el porqué de la elección de actores también. Una de las cosas que debería de aceptar es de que me agrada realizar este tipo de metodologías, creo que termina retando mucho al investigador en llegar a tener este tipo de investigaciones, sobre todo, ¿por qué? Porque a diferencia de las otras metodologías que se puede agarrar datos y simplemente meterlos y ver qué cuestiones nos salen o de qué forma terminamos arreglando el modelo para terminar obteniendo lo que uno realmente quiere, ¿no? Esta metodología te reta a realmente hacer un primer trabajo, que es un trabajo de concertación, que es un trabajo que enriquece muchísimo la metodología. Entonces, hacer estas primeras cuestiones, yo creo que te permite y te da ya luz para que luego puedes comenzar a meter esto en una modelación econométrica y comiences a dar juegos, ¿no? A dar juegos y saber realmente qué es lo que puedes obtener. Esto por alguna parte me agrada hacerlo, pero sin embargo no fue lo que yo exactamente quería, ¿no? Sino que forma parte del proceso que se tiene que hacer. Experimentos de selección realmente es una metodología muy rica por muchos sentidos. La Universidad de Delft en Holanda tiene un doctorado exclusivamente en choice, o sea, en realidad es todo un mundo. Hablamos de estudiar el análisis conductual, de poder tener evidencias por lados de preferencias y entre muchas otras cosas. Así que tomando en cuenta el ejercicio de la metodología y encontrando el escenario que encontré para realizar esta tesis, es necesario, una de las primeras cosas, trabajar directamente con los actores. Y con los actores me refiero de manera exclusiva a que se concerte con operadores turísticos en la parte de planificación. Si no hay ese primer paso, no es posible hablar de forma realista en obtener criterios de valoración, porque vamos a darnos cuenta, tal cual ha sido mostrado en los resultados de la tesis, de que los operadores no estarían dispuestos a pagar ni tampoco generaría un nivel de bienestar por parte de ellos si es que no participan ni conocen sobre las políticas de mejora, ¿no? Que las aceptan sí, como podemos darnos cuenta, las aceptan sí. La terminología correcta sería las reconocen. Pero si yo no estoy involucrado y no las tengo realmente extraídas, no puedo formar parte de, ¿no? Entonces, sí es importante tomarlos en la discusión y en la planificación antes de empezar el estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría, trabajaría directamente con la concertación de manera exclusiva con ellos y no simplemente haberles dado la opción de que lo reconozcan, ¿no? Para que se valide en el estudio que hice, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que haría. Otra de las cosas que sí haría, porque realmente sí me parece bastante válido a nivel econométrico, a nivel matemático, a nivel de la teoría económica, es trabajar con diseños eficientes. Diseños eficientes
desde lo teórico puedo decir que realmente es una metodología que ayuda a corregir muchas cuestiones de matemática formal, de economía formal. Entonces sí sería interesante utilizar diseño eficiente para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y también poder hacerlo desde el sentido práctico y poder ver qué es lo que nos sale, ¿no? Qué es lo que podríamos llegar a obtener teniendo este escenario e incluso mejorando este escenario que hemos tenido, ¿no? Eso. Y vos en un momento dijiste que no tenías información suficiente para decir que era posible aumentar la tarifa. Sí, esto en realidad tiene que ver con la primera parte del estudio, que tiene que ver con la parte de concesiones. A ver, voy a tratar de explicarlo. Perdón, ¿me puedes volver a repetir la última parte? No, que vos en un momento dijiste, cuando estabas exponiendo tu tesis, que no tenías información suficiente para recomendar un aumento de tarifa. Ok, acá hay dos cuestiones. Una de las primeras cuestiones es la asimetría de información. ¿A qué me voy a referir con el tema de asimetría de información? Es que, por un lado, CERNAN ya tiene disposiciones para generar contratos y concesiones en áreas naturales protegidas. Es decir, que dentro del área natural protegida habría un espacio para hacer gestión privada, ¿no? Que tiene que ver con actividad turística. En este caso, cuando se va a postular a hacer este contrato y concesión, uno de los primeros criterios que no se cumple y que encima sí está reglamentado en las cuestiones del Ministerio del Ambiente es realizar un estudio de valoración económica. Entonces, si yo no reconozco y solamente hago un análisis de costeos y de precios, esta tarifa que yo voy a colocar al concesionario y al contratista no necesariamente va a estar ajustada a los lineamientos que se requieren. Entonces, ahí es cuando yo hablo acerca de temas de información. Por otro lado, cuando vamos hacia la parte de determinación de tarifa de ingreso, ¿qué es la información con la cual no contamos? Uno, más que conocer el perfil del turista, es realmente conocer el perfil del tipo de consumidor o el tipo de turista que va a esa área natural protegida, ¿no? Conocerlo mucho más. Hablo de características mucho más específicas de las actividades, de todas las actividades que va realizando, para poder tener una tarifa, o en este caso, mucho más ajustada hacia la parte de mercado, ya que estamos en una economía de mercado, entonces hacia la parte de una determinación de mercado por oferta y por demanda, ¿no? Otra de las cosas que tiene que ver también con temas de información es la parte de, tengo el demandante, ¿no? Que en este caso es el turista, pero también tengo la parte de la oferta. Y en este caso, por parte de la oferta, la administración y la gestión que se da, bueno, me podría atrever a decir que es de poca, quiero encontrar la palabra correcta para que no se termine de entender de otra forma. La oferta que se brinda tiene características que exactamente no permiten, bueno, está bien, no hay que tener una percepción de administrar de forma privada, y sí, se gestiona de manera pública, pero si es necesario, lo que hace un momento vuelvo a recabar es conocer qué tipo de turista estoy trabajando, ¿no? Y qué tipo de servicios le doy dentro de la Reserva Nacional, ¿no? Dentro del área natural protegida, ¿no? Entonces, ahí lo que ha pasado es temas de percepción por parte también de los gestores en poder llegar a saber hasta qué lado yo permito al turista poder hacer un tipo de actividad y hasta qué otro lado no permito hacer ese tipo de actividad que esté realmente estudiado, ¿no? Que esté estudiado.
Y bueno, eso es en cuanto a lo que me refiero a temas de información, que de alguna manera ayudan a poder ajustar el tema de precio. Y en cuanto a los incentivos, y también en cuanto a los incentivos para que estos precios se puedan finalmente plasmar, ¿no? Bueno, por ese lado, pero en realidad cuando hablamos de cuestiones de precio, estamos bueno, vivimos en un mundo de libre mercado, así que finalmente el precio va a terminar siendo un análisis de una estructura de costos de oferta y demanda, ¿no? O sea, no hay forma de ir más allá que eso, ¿no? Por eso es que sí aporta el tema de valorar económicamente y tratar de tomar estos resultados y tratar de incorporarlo como parte de mejorar la gestión pública, ¿no? Sí, un poco para responderte, yo a veces creo que los científicos tenemos esta cosa de que como que no nos podemos mover también de los métodos que abordamos, y esto del modelo y del choice experiment, pero también creo que en tu investigación y con toda la recopilación de información que vos hiciste en tu tesis, que capaz que es más cualitativa y no tan cuantitativa, eh, lo que yo veo, digamos, yo digo como lectora y como oyente, porque no fui a la Reserva Nacional de Paracas, pero, digamos, yo creo que uno, si hizo semejante investigación digamos, yo creo que vos podrías recomendar algo que tenga que ver con las tarifas. Eh, Quizás no que se desprendan directamente de tu experimento, pero hay algo muy concreto en el parque, que no hay servicios higiénicos, por ejemplo. Y si no se aumenta la tarifa, digamos, no va a haber servicios higiénicos. Entonces, si no hay servicios higiénicos o no hay un parque digamos, una casa interpretativa, no sé cómo se llaman esos que vos entrás y podés tener, digamos, una lectura o algo del lugar, eh, difícil es concientizar acerca del valor ambiental del lugar, ¿no? Entonces, me parece digamos, hay que diferenciar un poco lo del choice experiment y lo de qué es lo que la gente quiere, y después otra cosa que hay que diferenciar es lo que el parque necesita, que también con tu investigación, desde el lado más cualitativo, vos lo pudiste ver, que no hay servicios higiénicos, que la gente no tiene, qué sé yo, a mí me parece muy básico que la gente tenga para ir al baño, y si de repente solamente pagan $4 y eso se va en cuestiones administrativas y no queda dinero para hacer esas cosas, eh, me parece que hay una falencia ahí. Entonces, por eso digo esto de no perdernos a veces en los resultados exclusivos tan cuantitativo, y poder ver como un poco más la, digamos, la cuestión como a otra escala y a otro nivel, sin quedarnos tan en el resultado. Me parece que como recomendación yo diría que si tenés que hacer un informe a la Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con el que veo que estás trabajando, porque fue una demanda de ellos, yo creo que uno puede dar un pasito más hacia esas cosas, ¿no? De recomendaciones que no tienen que ver con el resultado directo de esto de las tarjetas de elección, que como vimos tiene sus falencias, y vos misma digamos, lo mencionaste, que no es fácil, digamos, extraer información tan directa de esto de las tarjetas, porque bueno, que tiene un montón de sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, cosas que son muy concretas es que no hay servicios higiénicos, que es necesario como esto de generar valor de concientización. Y después, bueno, hay una cuestión que, como vos ya dijiste, ¿quién paga por la investigación en el área marina? Bueno, yo no sé si son los turistas, como que eso me parece que ya se va un poco de lo que uno puede abordar en una tesis de maestría. Pero bueno, sí creo que tu tesis sirve para detectar estos, no solo para ver qué quiere la gente que va a visitar, sino también para detectar algunos, digamos, vacíos o falencias que faltan en el parque para eso, hacerla más atractiva turísticamente, pero a la vez, digamos, generar también mayor concientización de parte de los visitantes. Eso es un poco Sí, yo voy extraigo. a, voy a hacer una pequeña aclaración. Gracias por comentarlo, porque quizás sea mucho más oportuna. No se trata de que no exista servicios higiénicos. Existen servicios higiénicos, sin embargo, estos no se los está brindando a los turistas. Y Bueno, es más, lo mismo. en el caso de los servicios higiénicos, y es por eso que era el tema de contratos y concesiones que hablo, es que ha habido diferentes tipos de administrar estos servicios higiénicos.
¿no? En muchos casos lo que yo encontraba y lo que me terminaban diciendo era de que estos servicios higiénicos estaban totalmente cerrados. O sea, no había administración por parte de la administración de los servicios higiénicos, es que no estaban habilitados para los turistas. Y Bueno, pero es lo mismo que no haya. Gisela, Eso es lo mismo que no haya. disculpa, eso no es tan cierto. Tal vez el periodo en el que ha sido, porque lamentablemente sí hay una mala gestión, sí hay infraestructura, hay dos situaciones. La primera es que se cobra, además de la entrada, por ingresar a los baños. Y eso es para muchos turistas nacionales es un problema, es una situación adicional porque te dicen ya pagué la entrada y es un costo adicional. Y no quieren estar pagando por ir al baño, obviamente, ¿no? Entonces, eso es una primera, o sea, para ellos eso no es disponible, para ellos eso no está incluido en el servicio. O sea, y cuando existe esto, por lo general este cobro es en verano, que hay mayor afluencia de visitantes y se necesita limpieza permanente de los baños por la temporada alta. En invierno, sí es verdad que pueden estar cerrados por la baja afluencia y no hay quien los administre y solamente están disponibles los baños del centro de interpretación o de algunos lugares donde hay puestos de control. Es decir, el turista no va a tener un baño cada cierto tiempo, sino en ciertos lugares. Eso puede hacer que la percepción del visitante que va por primera vez diga, no hay baños aquí, ¿no? Porque no están disponibles fácilmente, tal vez no están señalizados, tal vez nadie te dice en qué momento, qué sé yo. Pero la infraestructura existe, sí, hay falta de mantenimiento, se generan costos adicionales que le cobran al visitante y eso puede generar esa percepción de falta de servicios y lo primero que te dicen es, inclúyeme un servicio de baños bueno todo el tiempo y bien señalizado para ellos saber dónde están. Probablemente esa es la condición, pero sí existen esos servicios, sino que están bastante deteriorados en algunos casos, ¿no? Solo eso. Gracias. Sí, justamente esa es la aclaración que iba a dar. Sí existen servicios higiénicos, sin embargo, tiene que ver con un tema de administración, por un lado. Por otro lado, dentro de lo que es el ingresar al área natural protegida, muchos turistas terminan diciéndote justamente lo que acaba de comentar, es que yo ya pagué una tarifa de ingresos y eso debe darme derecho a usar el baño, ¿no? Entonces sí tienen eso como parte del costo que pagan, en este caso que sí es un costo. Entonces eso por un lado, y bueno, y por otro lado el tema de la administración, sí. El tema de la administración, en general, no todas las áreas naturales protegidas, como hemos señalado ya, tienen un derecho de tarifa de ingreso. No es que en todas tienes que pagar para ingresar, ¿no? Pero de las cuales sí se pagan, terminan se junta todo el monto y esta administración no es realmente necesariamente muy equitativa al momento de distribuir esto que se termina recaudando. Entonces también parte, como lo ha mencionado ya, con un tema de qué manera yo gestiono estos recursos y de qué manera también los distribuyo, ¿no? Bien. Bueno, bárbaro, por mí ya está también las preguntas. Gracias. Bueno, entonces, Carolina, decime, ahora pasan a la defensa, a escribir el dictamen, ¿no? Carolina, Sí. se me fue Carolina. Mientras llega Carolina, ¿puedo yo intervenir un momento, Ricardo? Sí, cómo no. Sí, perdón. Sí, cómo no, adelante, adelante. A ver, yo quiero agradecer realmente, digamos, a Liliana, a Gustavo y a Carolina por toda la colaboración y la ayuda que han tenido en este proceso de la presentación, de la evaluación, además que en un tema de pandemia, pues, esta anormalidad. Es que bien tiene estos retos, ¿no? Como estas conexiones, y la verdad que también nos ayuda de alguna u otra forma a reducir esta huella de carbono, de no tener que hacer los viajes, porque trataríamos de enlazar 3 países, Perú, Argentina y Brasil. Y bueno, de esta forma como que les quiero agradecer mucho por la ayuda y la colaboración. A los evaluadores, a Deis y a Pedro, llamaría que en sus
sus evaluaciones, sus sugerencias, sus preguntas, sus recomendaciones. Creo y considero, y por lo que he visto en el desarrollo de la tesis, de la escritura de la tesis de Lisela, es que se ha visto como una forma de nutrir personalmente y profesionalmente su labor. Quiero agregar también que hablar de servicios ecosistémicos y ambientales en Perú es un tema que es tan importante y es tan interesante porque se convierte en una cuestión de bienes comunes y de bienes públicos. Y el hecho de que con todos sus vaivenes que implica o que ha tenido la institución, incluso que ustedes vieron con el cambio de título, con los objetivos que tuvimos que también agradecerles a ustedes por las recomendaciones, implican también una necesidad de esas mismas instituciones a poder generar un acercamiento a las comunidades, un acercamiento a los actores estratégicos territoriales, y al menos siquiera preguntarles qué les parece, o incluso decirles algo está en andamiento. Estos son pasos propios de la transdisciplina que son necesarios hoy día, ¿no? Y esto, bueno, es algo bueno que uno debe rescatar de este tipo de instituciones que también promueven la investigación en este tema, ¿no? Y que de pronto agregando un poco a lo que decíamos ya lo último, y es que nosotros debemos reconocer que los parques nacionales de cada uno de nuestros países son bienes públicos, ¿ya? Y el dinero, digamos, no podemos dejar que este tipo de administraciones o de gestiones busquen dejarlos en manos privadas de concesiones por el simple hecho de que quieran buscar una sostenibilidad o que quieran dejar en manos, digamos, el desarrollo propio de estas instalaciones o de estas infraestructuras que hacen falta, sino que son necesarios que siempre estén a cargo del Estado, porque son bienes públicos, así como cada edificio gubernamental es un bien público, cada parque nacional también debe ser un bien público. Y esto hace parte de un proceso, digamos, que estamos acá en el sur, en este sur global, tratando de cada día de imponer o de hacer ver que el medio ambiente no es una cuestión simplemente ya de dejar conservar, sino que también tiene que estar intrínseco en los procesos de desarrollo territorial. Y que bueno, que esos son, en estos territorios latinoamericanos tenemos niveles de informalidad tan altos, que también incluso lo discutimos un poco con Lisela, y es que no recomendar un aumento de tarifa, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta precisamente porque la mayoría de las personas que asisten, que van a estos parques, son personas bueno, que hacen un esfuerzo grande para ir hasta allá y son nacionales, que hay unas condiciones socioeconómicas que afectan la capacidad de pago. Y bueno, bueno, no podemos dejar que esto sea una representación exclusiva de que entran quienes pueden pagar finalmente, ¿no? Sino porque todos debemos tener ese acceso a estos parques nacionales. Así que con esto yo cierro, les quiero agradecer muchísimo todas sus intervenciones, creo que Lisela ha aprendido muchísimo, evalúa muchísimo, y en las recomendaciones que ella pueda dar también a la institución, porque bueno, ya mostró sus intereses, esta institución, el SENA, creo que bueno, va a ir apuntando no solamente las que encontró dentro de su investigación, sino también las que ustedes nos han ido brindando. Así que muchísimas gracias. Cierro el micrófono. Bueno, sí, ahora pasamos a la elaboración del dictamen. ¿Puedo Pedro, muy bien. opinar algo? Sí, Pedro. Yo no sé qué pensarán María y Daisy, pero en mi opinión, como los directores no tienen voto, digamos, pero tienen voz, en mi opinión, podrían perfectamente continuar conectados en la instancia en la que vamos a discutir la evaluación. Pero bueno, quisiera saber cuál es la opinión de María y de Daisy al respecto.
Sí, por mí ningún problema, al contrario, me parece lo más transparente también. Bueno. Bueno, al parecer están todos los jurados de acuerdo con que el director se quede a disposición de calificación de Gisela. No sé si el director de la escuela quiere decir algunas palabras de agradecimiento para luego parar de grabar. Bueno, cómo no, Carolina. Sí, respecto a lo que recién decían, les quería aclarar que por supuesto que los directores de los trabajos de tesis pueden participar de la deliberación del dictamen, como bien dijeron, con voz pero sin voto. Así que están haciendo lo que el reglamento les permite hacer. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte, Elisela, y agradecerte a vos, a Iván y a Claudia por haber elegido a nuestra escuela para tu formación. Siempre es una alegría para la escuela tener un egresado más. Así que Liliana, también te quiero felicitar por tener un egresado más dentro de tu maestría que vos dirigís. Sabemos lo difícil a veces que llegar a esta instancia. Te quiero pedir disculpas, Lisela, también si hubo alguna demora, y a Liliana lo mismo, para lograr esta instancia, pero tuvimos que esperar a que salieran todas las autorizaciones de reglamento de autorización para defensa a distancia, ya que es una modalidad que no estaba inicialmente contemplada por la Universidad de Buenos Aires, y hasta que no se fueron haciendo las aprobaciones desde rectorado para abajo no se pudieron autorizar. Y bueno, ahora por suerte ya están todas las carreras tienen autorizada esta modalidad. Así que si hubo alguna demora, tratamos en lo posible con el personal de la escuela ir atendiendo a todas las demandas en función de los plazos que van teniendo que cumplirse y dando prioridad de esa manera. Así que bueno, la otra cuestión que quiero también agradecer es al jurado, a Pedro, a María y a Daisy, porque se nota que hicieron unos aportes, como siempre los jurados hacen, muy importantes al trabajo final, y creo que la candidata los pudo capitalizar y los aprovechó para lo que fue la instancia de su defensa de tesis, seguramente también en su versión final del manuscrito. Y en último lugar, quiero hacer público el agradecimiento a todo el personal de la escuela que organiza estas defensas. La verdad que es increíble lo que se trabaja a pesar de la cuarentena, y verdaderamente han salido siempre todas muy bien, y tenemos un montón más por delante. Así que bueno, muchas gracias también a todos ellos, y ahora sí, me despido, les agradezco nuevamente a todos por haberse sumado a esta instancia y que ha llegado, me parece, a muy buen puerto. Y te felicito, Gisela, y te cuento que estaba por ir a Perú a hacer mi famoso viaje que nunca hice, incluso a Paracas, y me quedó suspendido. Así que bueno, ya voy a corroborar si el baño funciona o no funciona cuando vaya. Pero bueno, si Dios quiere lo vamos a realizar. Así que bueno, y era uno de los puntos, era la Isla Ballesta. Así que bueno, me pareció sumamente interesante todo lo que plantearon. Bueno, un abrazo a todos y los dejo tranquilos para deliberar. Buenos Chau, días a todos. Chao, Buenos chao. días, buenos días. Chao, Gustavo, gracias. Muy bien. Gustavo, Sí, y sí. solamente me permiten, me imagino que yo no formo parte ya de este proceso, y simplemente para poder terminar de agradecer a cada uno de ustedes y a mis jurados que han formado parte de este proceso, que en realidad me ha enriquecido muchísimo. Así que solamente me queda estar muy agradecida por cada uno de ustedes. Daisy, que se encuentra en Perú, que ella participa directamente en la gestión y mejoras de áreas naturales protegidas. Al profesor Pedro, que tuve el placer de tenerlo como uno de mis educadores. A María, que he podido conocerla en este proceso también. A mi asesor y también a mi directora de escuela. Muchas gracias, Liliana, por todo. A Claudia, que nos hemos conocido no solamente en la EPG, sino
muchas otras veces en Flaxo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, eso. Ahora sí voy a detener esto y cortar.